Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Filben 2023, capítulo Zulia. Un placer a esta hora de la tarde recibir a una invitada que tiene que ver con la afro-venezolanidad, con la esencia de todos nosotros en esta batalla naval del lago. Presentamos el libro Venezuela Cero, Racismo, de Beatriz Aifil, con la editora El Perro y la Rana. La poeta es sociólogo, nació en Venezuela, estudió sociología en la Universidad Central de Venezuela, en la UCB, egresó en el año 1987, formó parte de la Asociación Venezolana de Estudios del Caribe, fundadora del Centro de Saberes Africanos, dedicada a la educación, investigación, comunicación y la cultura. Escribió la columna en negra tinta del Correo del Orinoco y Trenzas Insurgentes de Ciudad Caracas, conductora del programa Háblame Afro para Radio Nacional de Venezuela, miembro del colectivo de voces de mujeres negras, afrovenezolanas, afrodescendientes, Trenzas Insurgentes. Ha sido comisionada a la organización de los actos relacionados con la elevación de Juana Ramírez, la negra Matea de Bolívar e Hipólita Bolívar al Panteón Nacional, investigadora, especialista en la cultura venezolana del siglo XXI y una de las coordinadoras del Diccionario de las Letras en América Latina. Hoy la recibimos en esta sala Batalla Naval del Lago y bueno, le doy a esta hora el permiso del pueblo zuliano para que nuestra compañera Daimaris Pereira Saya pues converse con ella y esta invitada que es de lujo. Así para nosotras las mujeres que sentimos que somos afrodescendientes, que sentimos que este pueblo tiene una esencia y una presencia en la madre África. Entonces, Damari, usted tiene la palabra. Para nosotros, en el Zulia, especialmente porque tenemos una población afro bastante importante, donde llegaron los barcos negreros y que se ha hecho un trabajo de descolonizar el pensamiento esclavizante de la persona, del ser humano, y ese tema que estás tratando en tu libro que presentas hoy, para nosotros es de vital importancia, ya que la erradicación del racismo es sumamente importante no solamente en el sistema educativo, sino en la sociedad en general. Vemos con preocupación cómo todavía en el siglo XXI vemos procesos de discriminación racial, social, cultural y obviamente la parte étnica, sin olvidar que somos una mezcla definitivamente del negro, del indígena acá en el Zulia y obviamente del blanco criollo y peninsular. Para el Ministerio de Cultura y especialmente para el Gabinete Zulia es un honor tenerte con nosotros porque para nosotros como población afrodescendiente, afroindígena, es importante que se visibilice las prácticas racistas y endorracistas de nuestra población y creemos firmemente pues que tu trabajo literario y tu trabajo de proselitismo, vamos a decirlo así, en contra del racismo va a crear una conciencia libertaria, porque definitivamente, aunque estamos en el siglo XXI, permanece en nosotros un pensamiento colonizante, donde aún persiste chistes racistas con nosotros mismos, la negrita de la casa, pero posiblemente que eso sea de cariño, porque yo soy la negrita de mi casa, pero en la práctica colectiva, al niño afro en la escuela se le discrimina por su color y se le hacen comentarios despectivos como palito quemado, ven para acá. Al que utiliza un médico afro que utiliza su bata, lo descalifican en su saber también como médico y hacen comentarios despectivos. Entonces, el que nosotros como población comencemos a formarnos y a desmontar esas prácticas discriminatorias es fundamental. Y tu trabajo literario pues nos va a permitir leerlos, formar y transformar a la sociedad a través de la erradicación
de las prácticas discriminatorias y racistas en nuestras comunidades. Muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, compañeras. Excelente introducción. Ya no tengo más nada que decir. Hemos terminado. No. Bueno, el libro Etiqueta, Venezuela Cero Racismo, surge de una necesidad que vimos como movimiento social afrodescendiente, como movimiento social afrovenezolano, de orientar a las comunicadoras y comunicadores en materia de asuntos étnico-raciales, ¿no? En materia de discriminación racial y racismo. Entonces, eso surge, la preocupación surge en el año 2016, cuando el presidente Nicolás Maduro llamó al Congreso de la Patria. Porque en ese llamado al Congreso de la Patria, por primera vez fuimos convocados las y los afrodescendientes como sector político a participar en alguna actividad del gobierno. Siempre estábamos diluidos entre los pescadores, entre los campesinos, entre los obreros y obreras, entre los comunicadores sociales, en cualquier grupo social que se llamaba directamente a la participación política. Nunca se llamaba a las y los afrodescendientes. Pues no teníamos personalidad política todavía, ¿no? No es lo mismo que hoy en día. Entonces 2016 para nosotros marca un hito porque fue la primera vez que fuimos convocados como sector. Entonces, a partir de esa motivación que nos dio ese llamado, empezamos a reunirnos los que estábamos encargados de la parte comunicacional y nos preocupaba muchísimo eso de lo que han hablado las compañeras, ¿verdad? De que todavía en el siglo XXI existen elementos que colocan a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, como un país racista. ¿Ves? Entonces, nosotros sabemos que el racismo no es solamente de blancos hacia negros o de criollos hacia negros, que existe en diversas direcciones, en diferentes campos. Basta que una agrupación que se define por sus características étnicas crea que es superior a otra, ¿ves? Y que la otra es inferior, para que nosotros podamos hablar de racismo. En Venezuela, el que más notoriedad tiene es el de los criollos, los blancos, como se llaman aquí en Venezuela, como nos llamamos aquí en Venezuela, hacia los negros. También existe hacia las comunidades indígenas. Estamos en el Zulia, y el Zulia es un espacio, una zona territorial de alta presencia indígena, sobre todo de la comunidad Wayuu. Hay otras comunidades indígenas, la Wayuu es la más numerosa. En Venezuela hay otras comunidades indígenas, ellos hablan de que son 40 grupos indígenas que se han mantenido en la actualidad con sus características originarias. Y en cuanto a la negritud, que a la gente no le gusta mucho que se sectorice dónde es que están los pueblos negros, pero nosotros sí sabemos y necesitamos decir dónde están los pueblos negros, precisamente para que se visibilicen esos elementos de racismo estructural que hace que hacia esos pueblos negros vaya la menor parte del presupuesto o de las partidas que tienen que ver con las mejoras en las condiciones de vida de sus habitantes, ¿no? Entonces nos interesa que la gente sepa que Barlovento, por ejemplo, es el mayor reservorio, entre comillas, de población afro que hay en Venezuela. ¿Ves? O sea, la mayor cantidad de población negra que hay en Venezuela está en el estado Miranda. En el Zulia, la población negra está en todas partes. No vamos a decir que en Venezuela solamente están en Miranda. No, en Venezuela están concentrados. La mayor cantidad está en el estado Miranda.
En Zulia, la mayor cantidad está en el sur del lago, ¿verdad? En la zona sur del lago. Bueno, no quiere decir que en Maracaibo no hay, solo que están concentrados territorialmente en esas zonas. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Ya les dije que es para visibilizar las deficiencias o las falencias que hay en el otorgamiento de presupuestos, ¿verdad? En la preocupación por las mejoras en las condiciones de vida, todo eso, ¿no? Necesitamos que la gente misma entienda que nosotros somos producto de una mezcla. Eso sí lo tenemos claro, las venezolanas y los venezolanos, que nosotros somos producto de un mestizaje. Un mestizaje que originalmente se da entre la población originaria que había aquí, la población europea que llegó, básicamente española, que llegó en el proceso de conquista y colonización, y la población africana que llegó o que fue traída en la etapa en que los españoles entendieron que la población indígena estaba devastada, que con eso no podían, con lo que quedaba no podían acceder a las ambiciones que tenían de poder ni de acumulación de capital que estaba comenzando, y comenzaron a traer población africana a la cual denominaron negros y negras, ¿verdad? Población africana que fue secuestrada en África y que fue esclavizada en Venezuela, ¿verdad? Esclavizar significa que pierdes tus derechos como ser humano. Es decir, que las personas que trajeron fueron tratados como bienes, como si fuesen ganado, ¿verdad? Son animales, ¿ok? Entonces, eso determinó o tiene como consecuencias fenómenos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, y entre esos fenómenos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, aparte de la marginación de esa población, ¿verdad? Que aun cuando no existe la esclavitud, están las consecuencias de la esclavitud. Y una de las consecuencias de la esclavitud es la marginación de esa población, porque accedieron tardíamente a los privilegios a los cuales pudieron acceder los blancos al inicio de ese encuentro entre las tres culturas, ¿verdad? Más tarde que los indígenas, que pudieron ser considerados personas con alma y pudieron tener sus conucos y pudieron cosechar y mezclarse mejor, porque la mezcla inicial se da entre blancos e indígenas, ¿verdad? Porque los blancos vinieron sin sus mujeres. Entonces, donde satisficieron esas necesidades de juntarse con el otro sexo fue con las mujeres indígenas. Entonces, el mestizaje es grande al principio, y de hecho, mestizo se trata de la unión entre blanco e indígena, ¿ok? Ese es el concepto inicial del mestizaje. Después aparecen los negros, ¿verdad? Traen a los negros cuando ellos ven que la población indígena no les va a dar resultados, ¿ok? Traen a los negros. Pero ¿qué pasa con los negros? Que el término negro comenzó a usarse como sinónimo de animal, de ignorante, de bruto, de violento, de todas las cuestiones negativas que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Eso por un lado como consecuencia. Otro, que como no eran consideradas personas, no podían ir a la escuela, no podían leer, no podían nada, les quitaron su idioma, les quitaron sus creencias religiosas, trataron de quitárselas porque los códigos interiores van por otros caminos, ¿no?
Y las consecuencias nosotros las seguimos viendo hoy en día. O sea, eso no son conclusiones o consecuencias de aquel momento, nada más, y ya pasó. Son consecuencias que van durante siglos permeando nuestra sociedad. Entonces, hoy en día, que nosotros estamos en el año 2023, nosotros estamos viviendo situaciones que tienen que ver con esa historia de coloniaje, como decía la compañera, unas mentalidades colonizadas, ¿verdad? Donde la gente no se reconoce a sí mismo como tal, como es, sino que habla con el lenguaje del colonizador, que ve con los ojos del colonizador, que cataloga a los demás y trata a los demás con el lenguaje que nos enseñó el colonizador. Entonces, existe el fenómeno ese del endorracismo, que te autodiscriminas, te inhibes de acceder a cosas o a productos o a lo que sea, porque consideras que eso no es para ti, ¿verdad? Eso existe hoy en día, en el año 2023, cuando el proceso de de esclavitud comenzó en el siglo XV, siglo XVI. ¿Ok? Entonces estamos en el siglo XXI, han pasado siglos, la esclavitud se abolió en 1854 y ha pasado tiempo como para que uno diga, no, la esclavitud se abolió hace más de 100 años. Y es mentira. O sea, las consecuencias siguen presentes en nuestra sociedad. De otra manera, si han oído a Lee Primera, él habla de la culebra es la misma. ¿Quién es el mantuano hoy? Si la culebra es la misma, si el problema es el mismo, descubramos quién es el mantuano hoy, porque el mantuano también mutó, ¿verdad? También se transformó, también presenta hoy otra cara. El racismo iniciado en el siglo XVI, aquí en nuestra Venezuela, hoy tiene otra cara, ¿verdad? Pero tiene los mismos elementos originarios. O sea, el negro, por el hecho de ser negro o negra, ya tenía un uniforme, ¿verdad? Un elemento que lo califica, es por la piel por donde comienza. Es por la piel por donde comienza. Yo siempre lo digo donde quiera que voy. El racismo es algo muy amplio y tiene que ver con características fenotípicas, tiene que ver con características genotípicas, tiene que ver con características culturales. Pero se inicia, ¿verdad? Se inicia con el elemento fenotípico. Y de los elementos fenotípicos, que son las características físicas, o sea, la nariz, la boca, la forma de las manos, de las nalgas o de la contextura. El elemento fundamental dentro de lo fenotípico es la piel, porque la piel le facilitó al colonizador ponerle un uniforme al esclavizado. La piel ya te puso el uniforme de esclavizado. Y si te escapabas, te descubrían, porque si hallaba un negro, ese es un esclavo, es fugado. Y a mucha gente la reesclavizaron porque la conseguían en el monte y tenía el uniforme. ¿Cómo te quitas el uniforme? ¿Y cómo demuestras que tú compraste tu libertad o que te la dieron? ¿Ves? Entonces mucha gente fue reesclavizada por el solo hecho de tener ese uniforme que da la piel. Entonces la piel es el detonante fundamental o visible del racismo. Existe racismo en todas las direcciones, vuelvo y repito, en todas las direcciones, de todas las maneras. O sea, no es que un negro no pueda discriminar a un blanco, ni que un negro no pueda discriminar a un indígena, o un indígena a un negro. Hay en todas las direcciones. Es un problema social grave que alguna gente piense que es superior a otra,
por sus características étnicas o culturales. Es un problema social grave, gravísimo. Existen todas las direcciones. No es eso que racismo a la inversa, no, racismo es racismo. ¿Ok? Pero nosotros en Venezuela y en países como Venezuela, lo tenemos fijado, ubicado en la población negra. ¿Por qué? Porque la población negra, básicamente la población negra, porque la población negra trajo el uniforme. En América, los negros vinimos con el uniforme de esclavizados. Entonces teníamos que demostrar que éramos personas libres. Entonces se nos da la libertad en 1854, pero continúa el racismo avanzando, evolucionando, hasta que grupos o gobiernos ensayen políticas públicas o que ensayen métodos, políticas afirmativas para cambiar las mentalidades, porque las mentalidades hacen que se reproduzca el racismo de maneras diferentes cada vez, como para que no se desaparezca, aparece de otra forma. ¿Ves? Y vive otro rato. Y entonces cuando lo descubren, aparece de otra forma y vive otro rato y así. Entonces nosotros tenemos evidencias del racismo, aunque no las queramos ver. Si nosotros sacamos una foto de una promoción de médicos, ¿quiénes predominan ahí? Los negros. Los guayú. ¿Quiénes predominan? No hay que responder, ¿verdad? Si nosotros sacamos una fotografía de una cuadrilla de barredores de la calle, ¿quiénes predominan allí? Los blancos. No, ¿verdad? Entonces, hay suficientes elementos. Podría pasarme la vida aquí poniendo ejemplos de dónde está el racismo. Nosotros sabemos dónde está el racismo. Y sabemos que Venezuela es una sociedad racista. Puede ser más o menos que otra, no importa, pero hay racismo. Y no queremos que exista el racismo. Entonces, a partir de 2016, nosotros nos preocupamos muchísimo porque las comunicadoras y comunicadores pudieran enviar mensajes que fuesen en contra del racismo, que no fuesen banderas antirracistas, fuesen mensajes no impregnados de racismo. Y esto es lo que pretendemos con este libro, lo que pretendo con este libro. Es dar algunos elementos que permitan a las comunicadoras y comunicadores, insisto, las comunicadoras y comunicadores pueden ser las mamás, las comunicadoras y comunicadores pueden ser las jefas o jefes de calle, las comunicadoras y comunicadores pueden ser los estudiantes de la universidad. Todo aquel que lleva un mensaje a los demás es comunicador, está comunicando. Entonces, esto es una guía para usar el lenguaje no racista. Es una simple guía para usar el lenguaje no racista. En la primera parte, ustedes van a encontrar las leyes que fundamentan el proceso de eliminación del racismo en Venezuela. Leyes que hemos ensayado, ¿verdad? Empezando por la Constitución, donde se prohíbe el racismo, ¿verdad? O se previene el racismo. ¿Ok? Es la Constitución, la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, la Ley contra el Odio, ¿verdad? Son leyes, incluso la Ley de Educación, son leyes donde han introducido elementos que van en contra del racismo, ¿no? Ay, aquí esto hace calor. En Maracaibo hace calor. Bienvenida. En la segunda parte del Somos libro, parte de la África, de la mitad caliente. para adelante, estamos en plena Tangañica.
algunas, de la mitad del libro en adelante, tienen algunas acciones afirmativas, ¿verdad?, que permiten eliminar el racismo. Aparece un diccionario, un breve glosario, donde aclaran algunos conceptos, ¿no? Lo que es negro, lo que es afrodescendiente, lo que es una acción preventiva, lo que es la afroepistemología, lo que es cimarrón o cimarrona, lo que es la discriminación racial, los grupos étnicos, así. Definiciones que ayudan a los comunicadores y comunicadoras a usar los términos de manera correcta o lo que nosotros consideramos correcto, pues. Acá estás cimarroneando, estás en este momento. Estamos cimarroneando. Estamos cimarroneando porque, bueno, y el hecho de que la feria se haya dedicado a África es producto del cimarronaje también, ¿no? De que estemos transcurriendo el decenio de los afrodescendientes es producto del cimarronaje también, porque eso no nos surge si no hay grupos de presión que hagan que surjan esos elementos y que se institucionalicen. ¿Okay? Porque si ustedes sientan a un montón de maestras, vamos a poner maestras, en un círculo, a hablar sobre estos temas, pocas van a decir yo soy negra o yo soy afrodescendiente. Ustedes no ven que en el censo de población que se hizo en 2011, la mitad de Venezuela se considera blanca y dice yo soy blanco. Y yo dije, bueno, tenemos que hacer una nueva definición de lo que es ser blanco en Venezuela, pues, porque la gente se considera blanca y se respeta la autodeterminación de la gente, la autopercepción que tiene de sí mismo. No vamos a decirle, no, tú no. No, si él dice yo soy blanco, bueno, él es blanco, pues. Pero entonces tenemos nosotros que reconceptualizar lo que es ser blanco. ¿Cómo me pero lo triste es que en el fondo de todo eso hay una alta carga de racismo, pero aplicado hacia sí mismo. ¿Ves? Incluso en la autodefinición como morena, que es bastante alta también, hay racismo, es terror a decir soy negra. Terror a decir soy afrodescendiente o afrovenezolana, porque eso te liga con África. Y África aprendimos a que era lo último que uno podía aspirar a ser. Siempre nos pusieron, cuando bajaban la producción de algo, decían estamos por debajo de Namibia. Un país africano cualquiera, ¿no? Nadie va a ir a averiguar dónde queda Namibia si produce plátano, por ejemplo. Pero con que dijeran, estamos por debajo de un país africano, terror. Porque África, para nosotros, aprendimos en la escuela, cuando aparece África, que es un territorio prohibido, que es salvaje, que es muy, 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 muy pobre, etc. No hablamos de las condiciones ni las razones de ese empobrecimiento, ¿no? Sino que lo vemos pobre. Y si yo saco una fotografía de las autopistas que hay en Johannesburgo o de los altos edificios que hay en Nigeria, nadie cree que eso es en Nigeria o que es en Sudáfrica, porque para nosotros África es jirafas, elefantes, niñitos desnutridos y ya. En África hay de todo. Y lo que hay de pobreza es consecuencia de la mano europea metida en África, pero eso no lo hablamos, ¿ves? Entonces, hay otra parte donde hay una serie de de frases, expresiones que nosotros usamos comúnmente, naturalmente, y no nos damos cuenta que estamos siendo racismo. Cuando nosotros comparamos a un negro con un blanco, por ejemplo, Nelson Mandela, no, ya te lo voy a buscar aquí. Con Nelson Mandela era que la gente pensó que la ley orgánica contra la discriminación racial había prohibido el uso de la palabra negro, ¿no?
Entonces, cada vez que Mandela cumplía años, como el 18 de julio, acaba de cumplir ciento no sé cuántos años, ya murió Mandela. Entonces, había siempre en las efemérides, decían Nelson Mandela, primer presidente afrodescendiente de Sudáfrica. ¿Cómo va a ser afrodescendiente si nació en África? Es africano. No es afrodescendiente, es africano. ¿Pero qué querían decir ellos? Que era el primer presidente negro de Sudáfrica, y como creían que estaba prohibido decir negro, entonces negro es sinónimo para ellos de afrodescendiente. Es el primer presidente negro de Sudáfrica. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que dicen que Tomás Sankara es el Che Guevara africano, o cuando dicen que Marcus Garvey es el Moisés negro, o cuando dicen que Kwame Nkrumah es el Chávez negro. Kwame Nkrumah fue un presidente de Ghana. Marcus Garvey fue un jamaicano que enarboló la propuesta del retorno a África. ¿Ok? Y Tomás Sankara fue presidente de Burkina Faso, fue el libertador del Alto Volta y le cambió el nombre a Burkina Faso. Entonces, vean esto. Tomás Sankara, el Che Guevara negro. Marcus Garvey, el Moisés negro. Kwame Nkrumah, el Chávez negro. ¿Cuándo ustedes han oído hablar en contrario? O sea, ¿cuándo han visto que comparen a un blanco con un negro destacado? No ocurre. Es el negro que se parece al blanco. Este negro, Tomás Sankara, se parece a Che Guevara. Marcus Garvey hizo lo mismo que Moisés. Kwame Nkrumah es como Chávez. Chávez, con el respeto de mi presidente amado, Chávez aparece aquí como el blanco venezolano, pues el criollo. ¿Ok? Entonces se compara el negro que alcanza el grado del blanco. Y nunca al revés. Porque el negro, o sea, es una fuera de natura que el negro sea inteligente. Como dijo la compañera, si lo ven con una bata de médico, le descalifican sus conocimientos y lo comparan con un chichero, sin desmerecer a los chicheros, ni a los señores que barren las calles, ni nada, sino que se limita la participación de los negros a esas labores que se consideran bajas, o a la música, o al deporte, pero de ahí para arriba, nada. O sea, no puede ser médico, ingeniero, arquitecto, no puede ser profesional, no es posible la honestidad en un negro, no es posible la inteligencia en un negro. O sea, las virtudes no son posibles en los negros según esas creencias racistas. Entonces, estos ejemplos que aparecen aquí, incluso de frases que usamos, negro que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, con la explicación de por qué no debe usarse y la propuesta de qué es lo que puedes usar. Búscate a una más negrita, por ejemplo, cuando a una le hacen daño. O sea, perjudica a otra más oscura. Mientras más oscura la puedes maltratar. Si es oscura la puedes maltratar, es lo que estoy diciendo. ¿Ves? Me estás negreando. ¿Qué significa negrear? Significa maltratar. Es decir, que si es negro lo puedo maltratar. Eso opera ahí en la mente. Si es negro se puede maltratar. No me negrees. No me dejes. Cuando me dices no me negrees es porque no le estás prestando atención. Sí, no me descalifiques, no me ningunees, no me apartes, no me dejes, no me excluyas. Entonces, cuando uno revisa qué es lo que hay de fondo en esas
frases se da cuenta de que esta es una sociedad racista en medio de chistes, Así es. como ustedes decían, y que nosotros tenemos que liberarnos de ese pecado o de esa enfermedad, porque estamos diciendo que Venezuela en el siglo XXI o la República Bolivariana de Venezuela es una república de inclusión. ¿Ves? Es una república de inclusión. Entonces no haces nada con dibujar a un negrito allí y en la práctica no le das el cupo o lo dejas para después. O lo tienes a fuerza de chistes para ti, pero no para la persona que lo recibe. Y la persona que lo recibe incluso puede reírse, pero en el fondo esos son traumas que carga durante toda su vida. Son traumas que aparecen solo cuando uno le aplica terapia a los grupos, entonces sale todo el mundo llorando. Todo el mundo acordándose de cuando su maestra tal o cuando su mamá, en comparación, porque sabes que como nosotros somos mezclados, en una casa puede haber uno clarito, uno medio oscuro, uno más oscurito. Entonces, el más oscurito tiene traumas, se lleva sus traumas y vive con esos traumas toda la vida y no sabe por qué reacciona de una manera o de otra ante tal o cual evento, y resulta que eso es producto de los tratamientos que ha recibido en su propia familia o en la escuela. Entonces, esto es una guía para tratar de superar el racismo. A lo mejor no lo vemos, ¿verdad? Pero tenemos que contribuir a que Venezuela vaya sanando, porque está enferma. Eso es una enfermedad. ¿Ok? Bueno, Beatriz, incluso esta guía no solamente nos va a ayudar a las poblaciones afrodescendientes, nos ayuda en las poblaciones indígenas que nosotros tenemos, los guayú, los añú, los barí, los apreiras, incluso en el racismo también cultural o el racismo de posiciones sociales que aunque también queremos desdibujarlas, están dibujados. Yo tengo más dinero que tú, igual te discrimino. También soy racista en ese punto de vista. Entonces, esta guía, esta práctica, llevamos esta guía a la práctica no solamente con las poblaciones afrodescendientes, sino que también nos va a permitir erradicar el racismo en todas nuestras prácticas diarias, en nuestro trabajo, cuando nos montamos en el autobús, en el carrito, cuando llegamos al trabajo. Entonces, esta práctica nos va a permitir pues realmente transformar positivamente esa praxis, valga la redundancia, de nuestra cotidianidad. Chévere. Muchísimas gracias. Mire, las leyes están hechas para todas y todos, ¿verdad? En la Constitución, la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial y otras, se habla del racismo, ¿ok? Es del Todas racismo. prácticas de racismo. Esta guía, este manual, es para enfrentar la discriminación racial y el racismo, ¿verdad? Y presenta un decálogo desde la perspectiva afrodescendiente. O sea, que es para todos, pero está hecho desde la perspectiva afrodescendiente. ¿Por qué razón? Porque surge en ese contexto, surge como una respuesta al llamado del sector afrodescendiente a participar políticamente. ¿Ves? Entonces, el sector afrodescendiente se reunió y entendiendo que la mayor carga de discriminación racial en Venezuela va hacia las negras y los negros, entonces hicimos esta propuesta para curar en nuestra área, pero eso no significa que está cerrado, sino que esto se puede adecuar a otras poblaciones. Este es desde nuestra perspectiva, pero es para todas y todos los venezolanos, porque nosotros somos parte de la venezolanidad. ¿Okay? Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. El aplauso para nuestra invitada, nuestra compañera, ¿no? Yo como soy buena alumna, yo creo que lo que aprendí allí es descolonizar el pensamiento y descolonizar el corazón. Desde allí, erradicar el racismo como enfermedad que nos ha venido persiguiendo y que nos van metiendo en cada uno de los consumos que a diario hacemos, ¿no? En la radio, en la televisión. Y bueno, para los comunicadores es importantísimo ese libro. Es una edición del Perro y la Rana, de la profesora, de la compañera, profesora, socióloga, hermana, camarada Beatriz Alfín, que bueno, que le quiero que le brindemos un fuerte aplauso desde el Zulia. Los que nos sentimos libres de pecados, como dicen. Hay unos que nos sentimos negritos porque venimos de la madre África, porque bailamos, porque comemos y nos sentimos vinculados con ellos en el quehacer diario. Es decir, no nos vinculamos directamente con el blanco. Mi piel es blanca, pero me gusta todo lo que es el afro-venezolanidad. Eso indica que hay valores marcados de nuestros padres en la familia. Entonces, todos somos parte de la madre África y por eso esa invitación que le hacía la FILBEN 2023 esta tarde fue maravillosa. Muchas gracias por la visita al Zulia, ¿oyó? Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por estar esta tarde con bastante calor, hablando de África y de este tema tan importante. La presentación del libro Venezuela Cero Racismo, hoy de Aymaris Pereira Sayas, que ha estado con nosotros acompañando pues a la profesora Beatriz, a la compañera Beatriz. El aplauso nuevamente y bueno, en la próxima FILBEN internacional nos veremos. Amén. Muchas gracias.